El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Buenos días. Soy Pastora Olivia y una vez más es un privilegio poder compartir una meditación este día. Y quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Mateo 6:33. Yo tengo la cita, te la voy a leer y dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El tema que te quiero hablar es honrando a Dios en nuestras finanzas. Pero antes de que iniciemos, quisiera que oráramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque yo creo que usas mi vida para hablar al corazón de mis hermanos, de mis hermanas, de las personas que en esta mañana me están escuchando. Ayúdanos a hablar de este tema, bendito Dios, y que tú traigas entendimiento y revelación a nuestros corazones de ello. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Le pusimos honrando a Dios en nuestras finanzas. Leíamos Mateo 6:33, que nos habla de buscar primero el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás sea añadido. Entonces vamos a ver que el Señor Jesús enseñó mucho respecto al dinero y a la manera de cómo debemos usarlo correctamente. Nos enseñó que no debemos hacer demasiado énfasis en él, ni tampoco debemos darle poca importancia. Vamos a aprender algunos principios bíblicos que tienen que ver con el dinero y los bienes materiales. 3 principios que antes que viéramos lo demás quisiera que consideráramos y que entendiéramos perfectamente. Primeramente, Dios es el dueño de todo. Este es el gran principio con respecto al dinero, con respecto a nuestras vidas, pero estamos hablando del dinero. Con respecto a nuestros bienes materiales, todo lo que tenemos que entender algo. Dios es el dueño de todo y la Biblia lo deja ver muy claro. El Salmo 24:1, fíjate lo que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que Dios es el dueño de todas las cosas, de lo que hay en el mundo. Incluso Él lo dice claramente en la Biblia. En Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Nunca debemos olvidar que Dios es el verdadero dueño de todas las cosas. Podemos poseer muchas cosas, pero su dueño de todas estas cosas es Dios. David reconoció a Dios como propietario de todas las cosas cuando él dijo en Primera de Crónicas 29:11: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, oh Jehová. Es el reino y tú eres excelso sobre todos. Entonces dejamos como primer punto asentado que Dios es el dueño de todas las cosas. 2, vamos a ver que todas las cosas provienen de Dios. Todas las cosas provienen de Dios. No solo Dios es el dueño de todas las cosas, sino que todo lo que nosotros recibimos, todo lo que tenemos, proviene de Él. Primera de Crónicas 29:12, fíjate lo que dice: las riquezas y la gloria provienen de ti. ¿De quién provienen las riquezas y la gloria? De Dios. Así es que podemos ganar dinero trabajando mucho, pero Dios al final de cuentas es quien nos da la fuerza para trabajar, es el que nos da la habilidad, en la destreza para los negocios, para movernos. La Biblia advierte del peligro de olvidar a Dios y de decir a nuestro corazón, dice Deuteronomio 8:17: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Cuidado con pensar que yo todo lo que tengo es por mi poder, por mi fuerza. Dios nos ha dado la habilidad, Dios nos ha dado la destreza, Dios es el que abre las puertas. Al contrario, dice Deuteronomio 8:18, el siguiente versículo: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder
para hacer las riquezas. ¿Quién nos da el poder para hacer las riquezas? La habilidad, Dios. Entonces Dios es el dueño y todas las cosas provienen de Él. El tercer punto que tenemos que dejar claro es que nosotros y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. ¿Quién es nosotros? Y todo lo que tenemos le pertenece a Dios, no es nuestro. Este es un principio importante respecto al dinero y a los bienes que tenemos. Todo le pertenece a Dios. Fíjate, dice la Biblia que pertenecemos a Dios por creación. El Salmo 100, verso 3 dice, Él nos hizo y nosotros, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Quién nos hizo? Dios, no nosotros. Le pertenecemos a Él, nuestras vidas le pertenecen a Él. También nosotros le pertenecemos a Dios por redención. ¿Qué redención? Es ser rescatado. Y dice 1 Corintios 6, 19 al 20, ¿o ignoran que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo le pertenece a Dios. Nuestras vidas, Él nos creó, Él nos compró con su sangre preciosa. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Si nosotros le pertenecemos a Dios, entonces todo lo que también tenemos le pertenece a Él. David lo reconoció este principio en Primera de Crónicas 29:14. Dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Él nos dio eso y a Dios le damos, lo honramos con nuestros bienes. Cuando reconozco que todo lo que tengo le pertenece a Dios y le entrego todo a Él, me libro de grandes preocupaciones. ¿Por qué? Porque todo es propiedad de Dios, no es mío. Él puede cuidarlo mejor que yo. Ahora, ¿qué nos enseña entonces la Biblia respecto al dinero? Ya vimos estos 3 principios. Él es dueño de todo, a Él le pertenece todo, ¿sí? ¿Qué nos enseña? Vamos a ver algunos puntos respecto al dinero y cómo debemos administrarnos. Lo primero que no debemos hacer es no incurrir en deudas. Dios no quiere que su pueblo tenga deudas. La Biblia dice en Romanos 13:8, no debas a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Cuando nos endeudamos, perdemos un poco de nuestra libertad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Proverbios 22:7 que el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Sí? Entonces, no, como que nos hacemos esclavos de esa persona a la cual le debemos. Muchas veces Dios llama a la gente a servirle, pero no pueden hacerlo por causas de sus deudas. No incurras en deudas, no debas a nadie. Trata de no pedir prestado, porque eso te esclaviza, se hace un estilo de vida, nunca sales de deudas, le debes a una persona, le debes a otra, tapas un agujero para destapar otro, y así se vuelve un estilo de vida en ti. Otro punto que también tenemos que tener cuidado es, no te esfuerces en hacerte rico, no es malo, el problema es el amor al dinero, y el amor al dinero ha destruido más gente que tal vez ninguna otra cosa. Dice la Biblia en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, fíjate, este es el problema, el amar y el codiciar se han extraviado de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchas veces los que tienen menos dinero aman más a Dios, porque parece que el dinero te empodera, el dinero te separa de Dios. A Dios no le agrada esta actitud de nuestro corazón, el ser codiciosos. La Biblia nos advierte contra los que queremos hacer planes rápido y fácilmente hacernos rico. Los hombres que hacen fraudes usan a veces proyectos de hazte rico pronto. Y nos dicen cuánto quieres y salen promociones. Todo esto es una mentira o maneras de tener dinero de una manera fácil. Tú sabes que eso no es así. Proverbios 22:8 dice, se apresura a ser rico el avaro
y no sabe que le ha de venir pobreza. Y más adelante te voy a dar un ejemplo de toda esta gente, en dónde termina toda esta gente que quiere hacer riquezas rápidas, ¿no? Tampoco no es bueno que acumules riquezas. Todo cristiano es importante que sí debemos ahorrar de lo que ganamos para tener recursos en un caso de emergencia, llevar un presupuesto, pero no debemos acumular dinero. Salomón, el hombre más sabio que ha vivido y que fue un hombre sumamente rico, Eclesiastés 5:3, él dijo: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. El Señor nos anima a hacernos tesoros en el cielo en vez de juntar solamente tesoros en la tierra. Y no estoy hablando de que sea malo. El problema es la avaricia, el problema es la codicia, el problema es el amor a Él. Y la Biblia nos anima, dice: no te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hazte tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí también está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En el dinero o en las cosas eternas? Nuevamente te digo, no es malo hacer un presupuesto, no es malo acumular para algunas necesidades. El problema es cuando acumulas por avaricia, por codicia, por amor. Puedes tener necesidades y no quieres gastar, puedes hacer muchas otras cosas y no les das a tus hijos, no le provees a tu esposa. Nos hacemos amantes del dinero, trabajamos para Él, le servimos a Él, lo adoramos a Él. Caemos en este enredo del enemigo. Entonces, qué importante es: no hagas del dinero tu Dios, porque no podemos servir a Dios y al mismo tiempo hacer del dinero nuestra meta en nuestra vida. Jesús dijo que es imposible servir a Dios y al dinero. Lucas 6, 16, 13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Nuevamente, no tenemos problemas con que se tenga el dinero, es saber para qué es, darle su uso correcto, no amarlo, no codiciarlo, no avariciarlo en nuestros corazones, porque dice la Biblia: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Fíjate, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Cuál es el fin de la codicia, de la avaricia? Te hunden y te destruyen a la perdición. ¿Por qué? Porque el dinero da a la gente como un sentido de poder e importancia, pero no ofrece una seguridad verdadera. Disfruta de lo que Dios te ha dado, Dios te ha provisto, disfrútalo. Quisiera narrarte esto, fíjate, en 1 Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. No pongan la esperanza en qué, en las riquezas. ¿En qué estamos poniendo nuestra esperanza? ¿En Dios o en las riquezas? En Dios. ¿Por qué? Porque dice que las riquezas son ¿qué? Inciertas. Hoy hay, mañana no hay. ¿Cuánta gente no se ha muerto porque de un día para otro pierden todo lo que tienen? Quisiera leerte esta historia o este testimonio, esta anécdota, para que tú más o menos te des cuenta de ello. Fíjate, dice que en 1921 se juntaron en un hotel de Chicago 9 de los hombres de negocios más expertos en ganar dinero. Se incluía entre ellos el jefe del monopolio más grande, el especulador más sobresaliente de Wall Street, el presidente de la compañía independiente más grande de acero, el presidente de la empresa eléctrica más grande, el presidente de la compañía más grande de gasolina, el especulador en trigo más grande de los Estados Unidos de América y el presidente de la Bolsa de Nueva York, el presidente del Banco Internacional de Liquidaciones y un miembro del gabinete presidencial. 25 años más tarde, ¿dónde están estos hombres fantásticos con tantas riquezas y tanto poder? Déjame decirte dónde están.
Iván Kruger, el jefe más grande del monopolio, se suicidó. Jesse, el especulador de más éxito del Wall Street, se suicidó. Charles, presidente de la compañía de acero independiente más grande, murió en bancarrota. Samuel Insull, el presidente de la empresa eléctrica más grande, murió sin $1, siendo un fugitivo de la ley en un país extranjero. Howard Hobson, presidente de la compañía de gasolina más grande, se volvió loco. Arthur Gorton, el máximo especulador en trigo, murió en el extranjero arruinado. Richard, presidente del mercado de acciones de Nueva York, fue condenado a la penitenciaria de Sing Sing, convicto por fraude. Leon Fraser, presidente del Banco Internacional de Liquidaciones, se suicidó. Ardell Fall, miembro del gabinete presidencial, fue enviado a prisión por un crimen y perdonado finalmente de la prisión para que pudiera morir en su casa. Estos hombres centraron sus vidas en el dinero. Cuando su riqueza se esfumó, no tenían por qué vivir. En vez de poner entonces nuestra confianza en las riquezas inciertas, debemos poner la confianza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que podamos disfrutarlas. Leíamos al principio que a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Es inciertas. Un día las cosas cambian, mis amados, y lo hemos experimentado. 2 años que llevamos, ya vamos para 3 años con esta pandemia, y hemos visto cómo tanta gente ha perdido negocios, ha perdido tantas cosas, han muerto tanta gente, no solo por la enfermedad, sino deprimidos, tristes por la pérdida de todo lo que ellos tenían. Entonces, ¿cómo puedo manejar el dinero sabiamente? Hay un principio importante que nos recalca la palabra de Dios y que vamos a tomarlo en cuenta. Si nosotros somos sabios al manejar esas pequeñas cantidades de dinero, Dios nos confiará una mayor cantidad. Estoy parafraseando Mateo 25, 14 al 30 porque es largo, pero tú por favor léelo en casa, léelo y Dios te dé sabiduría para manejar sabiamente el dinero, tus ingresos, tu trabajo, lo que tienes. Vamos a aprender primeramente que es importante hagamos un presupuesto. Hay mucha gente descuidada por su dinero, lo gastan y dicen, ¿a dónde se me fue? Porque no llevan un presupuesto. Entonces, qué importante es que nosotros manejemos correctamente nuestro dinero para que hagamos buen uso de él. Haz un presupuesto, aparta dinero para emergencias. En toda la familia hay siempre momentos en que las cosas van mal y hay emergencias. Puede ser un gasto inesperado de médico o alguna emergencia. Entonces es importante que nosotros, pues en lo posible, nosotros tengamos un ahorro para enfrentar esas cuotas inesperadas, esos gastos inesperados, sin salirte de tu presupuesto. A veces se puede, a veces no. Evita sobrepasarte en las compras a crédito. No debemos aceptar la filosofía del mundo de que compra ahora y pague después. La verdad es que te haces esclavo de eso, ¿verdad? Pagos facilitos, pagos pequeñitos, pero pagas aquí, pagas allá y te das cuenta de que ya estás más endeudado que nada, llega un momento en que no puedes hacer tantos pagos. Entonces, sé sabio en cómo administras tu dinero, aprende a distinguir entre lo que necesitas y lo que deseas. Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades, pero no dijo que nos daría todo lo que deseamos, sino nuestras necesidades. Debemos entonces distinguir bien entre ambos, comprar las cosas por su utilidad,
por presunción, no solamente porque lo deseamos. Si tú lo puedes hacer en alguna manera, qué bueno, pero aprende a distinguir. Hay veces que compramos cosas y cosas, tenemos ollas, tenemos ropa, tenemos un cúmulo de cosas que ni usamos, que no necesitamos, pero ahí las tenemos, ¿sí? Evita las compras compulsivas. Muchas veces vemos algo que queremos y lo compramos antes de considerar si está a nuestro alcance, si nos es útiles. Entonces, no hagamos gastos innecesarios. Paga tus deudas a tiempo. Sé una persona que cumple, que da buen testimonio. Vive de acuerdo con lo que Dios te provee. Dios ha prometido proveerte de todo lo que necesitamos. Dice Filipenses 4, 11, 12, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Esto es vivir con casi nada y vivir cuando tengo mucho. Entonces, aprendamos a vivir confiados en Dios, no nos endeudemos, no hagamos cosas que no son sabias. Como cristianos debemos saber manejar nuestras finanzas en una forma que decíamos, honra a Dios con tus finanzas. Que la gente vea que eres una persona que sabe administrar, que sabe dar, que sabe manejar su dinero. Por último, quisiera decirte que es importante que organices correctamente tus prioridades. Esto va a honrar a Dios. Cuando tú eres una persona organizada con tu dinero, vas a honrar a Dios. El hacer dinero no es el propósito de la vida. La gente mide el éxito de acuerdo a la cantidad de dinero de posesiones de una persona. Una persona empieza a tener dinero y se siente grande, se siente importante, pero eso no es el todo del hombre, dice la Escritura. Pero esta no es la forma, ¿verdad?, del éxito. El Señor dijo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesucristo mismo nos enseñó el camino al verdadero éxito. Es tan sencillo que podemos pasar por alto fácilmente lo que el Señor nos ha dicho. Fíjate, ¿cuál es la clave de todo esto? Es el versículo que leíamos al principio. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios significa poner a Dios primero, poner los intereses de Dios primero que todo en nuestras vidas. Buscar su justicia significa que con todo el corazón debemos de tratar de ser lo que Dios quiere que seamos, personas justas, personas equilibradas, personas que sabemos hacer las cosas, manejar las cosas, manejar nuestras finanzas, nuestros dineros. Haz un presupuesto de tus prioridades. Y lo primero que Dios nos pide que debemos aprender es darle a Dios, darle primeramente a Dios. Ese es el orden de Dios. Malaquías 3:10 dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ¿qué es lo primero? Dice que debemos honrar a Dios con nuestros bienes, y debemos como primer bien honrar a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, ¿sí? Hay un llamado de ser fieles, de traerle a Dios, de probar a Dios en esto. Hay una promesa que Él va a abrir las ventanas de los cielos y hay un gran resultado, bendición hasta que sobre y abunde, porque estamos honrando a Dios con nuestros dineros, con nuestras riquezas. También dice la Biblia en 1 Timoteo 5:8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, si yo quiero honrar a Dios con mis bienes, quiero hacer un buen presupuesto en mi hogar, en mi familia, en mi economía, no debo amar el dinero,
debo de quitar de mi corazón todo amor al dinero, debo de entender que a Dios le pertenecen de todas las cosas y debo de entender que hay un orden de prioridades. Primero es Dios, luego es mi familia, los pobres, la iglesia, y debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Ahora, si ponemos verdaderamente a Dios y sus intereses primero en nuestra vida, tenemos la promesa de que Él proveerá todas nuestras necesidades. Si tenemos a Dios y lo que Él provee, tenemos todo lo que realmente necesitamos. Por último, quisiera leerte lo que dice 1 Timoteo 6, del 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Qué importante es tener contentamiento, aprender a vivir con lo que Dios nos provee, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mis amados, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que provee, Dios es un Dios que da. Aprendamos a honrar a Dios con nuestros bienes. Dios permita que esta enseñanza, que esta meditación de entender quién es Dios, que Él es el Dios de todas las cosas, que le pertenecemos a Él, que aún nuestro dinero pertenece a Él, que tenemos que ser sabios en cómo lo administramos, que tenemos que aprender a darle primeramente a Dios. Con esto vamos a honrar a Dios con nuestros bienes. Con esto vamos a poner en práctica Mateo 6:36, que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas que necesitamos nos vendrán por añadidura. Espero que esta meditación haya sido de bendición para tu vida. Oramos y con esto concluimos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, mis hermanas que escucharon esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a administrar bien nuestro dinero, a entender que todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, bendito Dios, a no meternos en deudas, Señor, a saber administrar nuestro dinero, no ser ávaros, no ser codiciosos, sino ponerte a ti por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Padre, danos entendimiento y te bendecimos en este día y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a hacer las cosas correctamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.